La detonación de la verdad estalló en la boda de Miguel cuando Javier, su padre, sacó un sobre del bolsillo interno de su traje raído, revelando documentos que probaban una fortuna oculta de 100 millones de euros. Los invitados, que hasta ese momento lo habían mirado con lástima y desprecio por su orientación sexual y su aparente pobreza, se quedaron mudos. Mientras la novia de Miguel palidecía y la familia política murmuraba acusaciones de engaño. Javier, con las manos temblorosas, miró a su hijo y pronunció las palabras que cambiarían todo: esto es por ti. Pero también por mí. Javier había vivido en las sombras de Madrid durante años, ocultando no solo su riqueza, sino también el peso de una identidad que la sociedad española, a pesar de sus avances, aún juzgaba con severidad en ciertos círculos conservadores. A los 45 años, con el cabello entrecano y una espalda encorvada por el estrés acumulado, Javier trabajaba como camarero en un bar modesto del barrio de Malasaña. Un lugar bohemio donde los jóvenes celebraban la diversidad, pero donde él se sentía como un intruso. Su vida parecía simple: turnos largos, un apartamento pequeño en las afueras y visitas esporádicas a su hijo Miguel, quien había crecido bajo la custodia de su madre tras el divorcio. Pero debajo de esa fachada, Javier guardaba un secreto que lo consumía: una herencia millonaria de su difunto padre, un empresario textil que había muerto dejándole todo, con la condición implícita de no revelar su homosexualidad para no manchar el legado familiar. Carlos entró en su vida como un torbellino calmado. A los 42 años, con una sonrisa que iluminaba habitaciones enteras y un trabajo estable como profesor de historia en una universidad pública, Carlos representaba la estabilidad que Javier anhelaba. Se conocieron en una manifestación del orgullo gay en la Puerta del Sol, donde Javier, por primera vez en años, se permitió ser visible. Carlos, con sus ojos expresivos y su forma de hablar pausada, lo convenció de que merecía amor sin condiciones. Pero la relación no era fácil. Javier insistía en mantenerla discreta, temiendo que afectara a Miguel, quien a los 25 años estaba construyendo su propia vida como ingeniero en Barcelona. No quiero que te miren mal por mi culpa, le decía Javier a Carlos en sus noches de confidencias, mientras compartían un vino barato en el balcón. Carlos, paciente pero firme, respondía: el mundo ha cambiado. Javier, pero tú tienes que cambiar contigo. La presión familiar era asfixiante. La exmujer de Javier, Elena, una mujer de 44 años con una carrera exitosa en Derecho, nunca había aceptado del todo su orientación. Fuiste un error que nos costó caro, le espetaba en las pocas ocasiones en que se veían por asuntos de Miguel. La familia de Elena, conservadora y católica devota de Andalucía, lo trataba como un paria. En las reuniones familiares, Javier era el padre ausente, el que no podía aportar económicamente más allá de un regalo modesto para el cumpleaños de Miguel. Ellos no sabían que Javier había invertido su herencia en fondos secretos, multiplicándola en silencio, mientras vivía como un pobre para expiar una culpa que no era suya. Si supieran la verdad, me odiarían más, pensaba Javier, recordando las noches en que su padre lo había golpeado por sospechar su inclinación. Miguel, por su parte, navegaba entre lealtades divididas. Adoraba a su padre, pero la influencia de su madre lo había hecho cuestionar. Papá, ¿por qué no buscas un mejor trabajo?, le preguntaba en sus visitas. Javier sonreía con tristeza: la vida no es solo dinero. Hijo. Pero internamente,
El conflicto lo carcomía. Debía revelar su riqueza para ganar respeto. O mantenerla oculta para probar que el amor no se compraba. Carlos lo empujaba a la honestidad: estás sacrificando tu felicidad por un fantasma. En una discusión acalorada, Javier explotó: tú no entiendes. Si salgo del armario con dinero, dirán que lo uso para comprar aceptación. Si soy pobre y gay, soy un perdedor. No hay salida. Carlos, herido, se alejó esa noche, dejando a Javier solo con sus demonios. La boda de Miguel se acercaba como una tormenta. Organizada en una finca lujosa en las afueras de Madrid. Era el evento del año para la familia de la novia. Ana, una joven de 24 años de buena posición social. Javier fue invitado por cortesía. Pero con advertencias sutiles: no traigas a tu amigo, le dijo Elena. Carlos insistió en acompañarlo: es hora de enfrentar esto juntos. Javier cedió. Pero el miedo lo atenazaba. Durante los preparativos, vio cómo los suegros de Miguel lo miraban con desdén, comentando en voz baja sobre el padre soltero que no puede ni pagar su traje. Miguel, atrapado en el medio, defendía a su padre débilmente: es un buen hombre. Pero Javier sentía el peso de cada mirada, cada susurro. En la víspera de la boda, una confrontación estalló. Elena, en un momento de ira, le gritó a Javier frente a la familia: has arruinado la vida de Miguel con tu egoísmo. ¿Por qué no desapareces? Carlos, defendiendo a su pareja, intervino: el egoísmo es esconder el amor por miedo al que dirán. La escena escaló, con insultos homofóbicos velados de parte de los parientes conservadores. Javier, al borde del colapso, se retiró a su habitación de hotel barata, donde lloró por primera vez en años. He perdido todo, murmuró. Pero en ese momento de vulnerabilidad, decidió: revelaría la verdad en la boda. No por venganza, sino por liberación. Carlos, regresando a su lado, lo abrazó: sea cual sea el precio, lo pagaremos juntos. Al amanecer del día de la boda, Javier se miró en el espejo, ajustando su traje viejo. El sol de Madrid entraba por la ventana, iluminando su rostro marcado por las arrugas del sufrimiento. Hoy termina la mentira, se dijo, mientras se dirigía a la finca. Recordaba su juventud, el matrimonio forzado con Elena para complacer a su familia. El nacimiento de Miguel como un rayo de esperanza. Y el divorcio inevitable cuando no pudo más con la farsa. Carlos, a su lado en el coche, le tomó la mano: eres valiente. Pero Javier sabía que la valentía tenía un costo. La ceremonia transcurrió con pompa. Miguel radiante al lado de Ana. Javier, sentado en la última fila, sentía las miradas. Cuando llegó el momento de los discursos, Miguel lo invitó a hablar. Un gesto inesperado. Javier se levantó, el corazón latiéndole con fuerza. Hijo, he vivido en silencio por demasiado tiempo. Comenzó. Y entonces, sacó el sobre. Los documentos cayeron como una bomba: acciones, propiedades, cuentas bancarias. Esto es tuyo. Pero también es mi verdad. El salón se llenó de murmullos. Elena se levantó furiosa: ¿de dónde sacaste esto?
Los suegros palidecieron. Miguel, atónito, miró a su padre. ¿Por qué lo ocultaste? Javier respondió, para que me quisieran por quien soy. No por lo que tengo. Pero la revelación abrió heridas profundas. La conmoción en la boda no se disipó fácilmente. Miguel, con el rostro pálido bajo el sol madrileño, tomó los documentos de manos de su padre, sintiendo un torbellino de emociones. ¿Esto es real?, preguntó, su voz quebrada por la incredulidad. Javier asintió. Y en ese instante, la familia política estalló en acusaciones. Es un fraude. Un mentiroso gay tratando de comprar su lugar. Carlos se interpuso, defendiendo a Javier con palabras firmes. Pero el daño estaba hecho. Ana, la novia, miró a Miguel con dudas. Susurrando, ¿sabías algo? La celebración se convirtió en un caos de confrontaciones, donde el prejuicio social salió a flote como un veneno largamente reprimido. De vuelta en Madrid, Javier y Carlos enfrentaron las repercusiones en su pequeño apartamento. Javier, exhausto, se sentó en el sofá desgastado, reviviendo el momento. Pensé que sería liberador. Pero solo he creado más caos, confesó. Carlos, preparando un té, respondió, la verdad siempre duele al principio. Pero Miguel necesitaba saberlo. La relación entre Javier y su hijo se tensó como nunca. Miguel llamó esa noche. Furioso, me has humillado frente a todos. ¿Por qué no me dijiste antes? Javier explicó su razonamiento, el miedo al rechazo, la culpa por su orientación, el deseo de ser amado sin condiciones. Pero Miguel, influenciado por años de narrativas maternas, replicó, eres egoísta. Has jugado con nuestras vidas. La llamada terminó en silencio, dejando a Javier con un vacío en el pecho. Elena no tardó en contraatacar. Como abogada, inició una investigación sobre la procedencia de la fortuna, alegando que Javier había ocultado bienes durante el divorcio. Esto invalida todo, le dijo a Miguel en una reunión familiar en Sevilla, donde la familia andaluza se reunió para proteger al joven. Los tíos conservadores añadieron leña al fuego, un hombre como él no debería tener influencia sobre un niño. Miguel, dividido, defendía a su padre, es mi papá. Y es gay. ¿Y qué? Pero internamente cuestionaba, ¿había Javier sacrificado su felicidad por una ilusión de normalidad? La presión social en España, donde el matrimonio igualitario era legal desde 2005. Pero los prejuicios persistían en entornos tradicionales. Lo hacía dudar. Carlos, meanwhile, lidiaba con sus propios demonios. Como profesor, había enfrentado discriminación sutil en la universidad. Pero nada como esto. Me duele verte sufrir, le dijo a Javier una noche, mientras caminaban por el retiro bajo la luna. Javier, aferrándose a su mano, respondió, tú eres mi ancla. Pero la relación se tensaba, Carlos quería una vida abierta, mientras Javier temía más exposición. En una discusión, Carlos explotó, no puedo seguir escondiéndome por tu culpa. ¿Vale la pena este amor si nos destruye? Javier, herido, se alejó, pasando la noche solo, reflexionando sobre sus elecciones. Había sido correcto ocultar la riqueza para probar lealtad.
¿O era un acto de masoquismo? Miguel. En Barcelona. Luchaba con su identidad. La boda, pospuesta por el escándalo, lo obligó a confrontar su crianza. Ana, sepurti pero cautelosa, le preguntó, ¿cambia esto quién es tu padre? Miguel recordó momentos con Javier, las visitas al zoo cuando era niño. Las charlas sobre sueños. Pero también los silencios. Las ausencias. Decidió visitar a su padre en Madrid. Un viaje cargado de tensión. Al llegar, encontró a Javier solo. Carlos había tomado distancia temporal. Papá. Explícame todo. Dimandid Miguel. Javier relató su historia, el matrimonio forzado. El amor reprimido. La herencia como una maldición. Quería que me vieras como un padre normal. No como un millonario gay. Miguel. Con lágrimas. Abrazó a su padre, eres normal. Solo humano. Pero la reconciliación fue efímera. Elena presentó una demanda, alegando fraude conyugal. El juicio en Madrid se convirtió en un circo mediático, donde los tabloides explotaban el ángulo LGBT. Padre gay oculta fortuna, engaño o victimismo. Titulaban. Javier. En el banquillo. Enfrentó interrogatorios humillantes sobre su orientación. Señor. ¿Su homosexualidad influyó en ocultar los bienes? Preguntó el juez. Javier. Con voz firme. Respondió, mi orientación no define mi honestidad. Oculté por miedo al rechazo. Carlos. En la audiencia. Lo apoyó silenciosamente. Pero la tensión entre ellos persistía. En paralelo, Javier lidiaba con la sociedad. Amigos del bar lo felicitaban por la riqueza. Pero con un tono de envidia. Ahora eres uno de ellos. ¿Decían? Pero Javier se sentía más solo que nunca. La riqueza, en lugar de libertad, traía aislamiento. En una terapia que Carlos insistió en que tomara, Javier exploró sus conflictos, la internalizada homofobia, el trauma familiar. He pagado un precio alto por ser yo, admitió. El terapeuta lo desafió, ¿vale la pena seguir pagando? Miguel. Testificando en el juicio. Defendió a su padre, él me crió con amor. No con dinero. Pero Elena contraatacó, me mintió durante años. El veredicto pendía de un hilo. Con implicaciones morales profundas. ¿Era Javier culpable de engaño? ¿O víctima de un sistema que lo obligaba a esconderse? Carlos. Reconciliándose con Javier. Le dijo, pase lo que pase. Estamos juntos. Pero el estrés cobraba factura, Javier sufría insomnio. Cuestionando cada decisión. La alta sociedad madrileña murmuraba. Invitaciones a eventos llegaban ahora. Pero con curiosidad malsana. Javier las rechazaba. Prefiriendo su vida simple. En una cena con Miguel y Ana. Resuelta la boda. Miguel preguntó, ¿por qué no usaste el dinero antes? Javier suspiró, para no comprar amor falso. Ana. Interviniendo. Dijo, el amor verdadero no se compra. Ese momento fortaleció el lazo. Pero las sombras persistían. El juicio culminó en una sentencia mixta, Javier debía pagar una compensación a Elena. Pero la fortuna permanecía suya.
No hay fraude cuando el secreto protege la dignidad. Dictó el juez. Un fallo que dividió opiniones en España. Javier. Saliendo del tribunal bajo el sol abrasador de Madrid, sintió un alivio agridulce. Carlos lo esperaba fuera. Abrazándolo, es un nuevo comienzo. Pero las repercusiones sociales eran inevitables, amigos conservadores de la familia se alejaron. Mientras activistas LGBT lo contactaban para contar su historia. Javier dudaba, ¿soy un ejemplo o un escándalo? Miguel y Ana. Finalmente casados en una ceremonia íntima en Barcelona. Invitaron a Javier y Carlos como testigos de honor. Sin secretos esta vez. Bromeó Miguel. Pero durante la recepción, tensiones resurgieron. Un tío de Ana, ebrio, soltó un comentario homofóbico, ahora que eres rico. ¿Comprarás respeto? Carlos respondió con calma, el respeto se gana. No se compra. Javier, herido, se retiró temprano, cuestionando si la revelación había valido la pena. En el viaje de regreso, confesó a Carlos, siento que he traicionado mi propia paz. Carlos. Comprensivo. Replicó, la paz viene con la autenticidad. La riqueza trajo cambios prácticos. Javier dejó su trabajo en el bar, invirtiendo en una fundación para apoyar a padres LGBT en situaciones similares. Quiero que otros no paguen el precio que yo pagué, explicó en una entrevista anónima. Pero el dinero también atrajo oportunistas. Un excompañero lo contactó pidiendo ayuda, revelando intenciones egoístas. Javier, decepcionado, se alejó más de su círculo anterior. Carlos, ascendido en la universidad, lo animaba, usa esto para bien. Juntos, compraron una casa modesta en las colinas de Madrid. Un refugio donde podían ser ellos mismos. Sin embargo, el conflicto interno de Javier persistía. Noches de insomnio lo asaltaban, reviviendo el desprecio en la boda. Fui egoísta al ocultar todo. Se preguntaba. En terapia, exploró su infancia, el padre abusivo, la madre sumisa, la sociedad franquista que moldeó su miedo. Has internalizado el odio, le dijo el terapeuta. Javier, llorando, admitió, sí. Y lo he pasado a Miguel. Llamó a su hijo para disculparse, perdóname por no ser fuerte antes. Miguel, madurando, respondió, te perdono. Papá. Pero aprende a perdonarte tú. Elena, recibiendo su compensación, suavizó su postura. En una reunión mediada, confesó, tenía miedo de que Miguel sufriera como yo. Javier, empático, dijo, todos sufrimos por los prejuicios. Acordaron una tregua por el bien de su hijo. Pero la sociedad no era tan indulgente, en redes sociales. Debates ardían, ¿es ético ocultar riqueza en un divorcio? Javier, leyendo comentarios, se sentía expuesto. Carlos lo desconectaba, no les debes nada. Un giro inesperado llegó cuando un periodista investigó el origen de la herencia. Descubrió que el padre de Javier había acumulado riqueza durante la dictadura, con métodos cuestionables. Tu legado está manchado, le dijo Carlos al leer el artículo. Javier, horrorizado, decidió donar parte a víctimas del franquismo.
No quiero dinero sucio, declaró. Esta elección alienó a algunos familiares lejanos, pero ganó respeto en círculos progresistas. Miguel, orgulloso, lo apoyó. Estás corrigiendo errores. La relación con Carlos se fortaleció a través de las pruebas. En un viaje a Granada, bajo la Alhambra, Carlos propuso matrimonio. Casémonos. Javier, muéstrale al mundo nuestro amor. Javier, vacilante, aceptó, sí. Pero por nosotros. No por ellos. La planificación trajo alegría, pero también ansiedad. ¿Qué dirá la familia?, se preocupaba Javier. Carlos respondía, lo que digan no importa. Miguel. Ahora padre en expectativa, Ana estaba embarazada. Reflexionaba sobre su rol. No quiero que mi hijo crezca con secretos, le dijo a Javier en una visita. Javier, tocado, compartió consejos, sé honesto desde el principio. Este intercambio sanó heridas. Pero el precio era evidente, Javier había perdido inocencia, ganado sabiduría. En una manifestación del orgullo, Javier habló públicamente por primera vez, ser gay y padre no es contradictorio. Pero la sociedad nos obliga a elegir. El aplauso lo empoderó. Pero un contraataque vino, amenazas anónimas de conservadores. Carlos lo protegió, no retrocederemos. La tensión culminaba, preparando un clímax inevitable. La boda de Javier y Carlos se celebró en una capilla discreta de Madrid, con solo amigos cercanos y Miguel como padrino. Hoy celebro mi verdad, pronunció Javier en los votos. Su voz temblorosa pero firme. Carlos, con lágrimas, respondió, y yo celebro la tuya. Miguel, al lado, sintió un orgullo profundo. Pero la ausencia de Elena y la familia andaluza pesaba como un recordatorio de las divisiones. Fuera, manifestantes conservadores protestaban, gritando consignas contra el matrimonio pecaminoso. Javier, saliendo de la mano de Carlos, los ignoró, su odio no nos define. Pero internamente, el conflicto moral lo roía. ¿Había valido la pena el dolor infligido a su hijo? Posboda, la vida se normalizó con altibajos. Javier, administrando su fundación, ayudaba a familias LGBT en crisis, encontrando propósito. Cada historia que salvo redime la mía, le dijo a Carlos. Pero el precio personal era alto, estrés crónico lo llevó a problemas de salud. Un recordatorio de años de represión. Miguel, visitando con Ana y el bebé en camino, notaba, papá, descansa. Javier sonreía, el descanso viene después. Un último conflicto surgió cuando un familiar lejano demandó parte de la herencia, alegando derechos. El juicio revivió traumas, con testimonios que cuestionaban la estabilidad de Javier por su orientación. Un hombre gay no puede manejar tal fortuna responsablemente, argumentó el demandante. Javier, defendido por Elena, sorprendentemente aliada ahora, ganó. Pero exhausto. He pagado con mi alma, confesó a Carlos. Reflexionando en su balcón, Javier contemplaba Madrid al atardecer. Había perdido amistades falsas, ganado amor auténtico, sacrificado paz por libertad. Miguel. En una carta,
Escribió, gracias por enseñarme que la verdad, aunque duela, libera. Carlos. Abrazándolo, añadió, somos más fuertes. Pero Javier sabía que las elecciones tenían sombras, la riqueza oculta había protegido. Pero también aislado. La sociedad española evolucionaba. Con leyes progresistas. Pero los prejuicios persistían. Javier se convirtió en un símbolo involuntario, inspirando a otros a salir del armario. Sin embargo, en momentos solos, dudaba, ¿había sido correcto el camino? ¿Fue Javier egoísta al ocultar su fortuna y orientación por tanto tiempo? ¿O su decisión fue un acto necesario de supervivencia en una sociedad aún hostil?